Por resultados, también llamados programas estratégicos o programas presupuestales, uno u otro. Parece que es una falsa dicotomía, parece que es una falsa discusión. Está con nosotros Juan Pablo Silva, director de la Dirección de Calidad de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas, para hablar de este tema. ¿Cómo está, señor Silva? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se dice que esta es una falsa discusión? Es una falsa discusión porque lo que estamos nosotros planteando en esta nueva metodología que estamos introduciendo en el presupuesto 2012 es realmente una profundización del enfoque de presupuesto por resultado. Correcto. Entonces déjame de repente explicarles cuáles son las líneas generales de la diferencia. Yo diría que hay tres grandes líneas. Una primera línea de lo que se mantiene. Una cosa que se mantiene en esta nueva metodología es el enfoque hacia el ciudadano, desde el ciudadano, ¿no? En donde los resultados que definen toda la intervención pública, el punto de partida tiene que ser el ciudadano. El segundo tema tiene que ver con el alcance de la cobertura. Y de repente ahí comenzamos con las diferencias. ¿Ok? La antigua metodología, que es importantísima y que realmente no viene, y viene de esfuerzos que se datan desde el 2003, inclusive antes, estaba centrada en un conjunto de resultados que son importantísimos, pero como la comenzamos a implementar, era todavía muy compleja y no permitía expandirla a otros sectores para que puedan apropiarse de este diseño para después evaluarlos, etc. Y la idea era tener una metodología aplicable a todo el segmento de la economía nacional, que llegara a del todos presupuesto. del presupuesto. Efectivamente, y ese es un buen punto, Carlos, porque lo que nosotros buscamos con el presupuesto por resultados no es otra cosa que priorizar mejor el gasto. Por supuesto. Entonces, para lograr eso, tú necesitas al menos dos variables. Tener claras tus prioridades de política y saber cómo te va. Tener claridad sobre el desempeño de los programas que están recibiendo plata de nuestros impuestos. Pero ese cómo te va esa en función a indicadores que tienen que ser muy claros y muy medibles. Así es. Entonces ahí vamos. Si es que lo que nosotros buscamos es introducir la evaluación, como tú señalas, como una pieza fundamental, nosotros tenemos que comenzar a expandir esa metodología. Entonces, a ver, ¿cómo te lo explico? Si es que tú tienes 95.000 millones de soles y tienes un monto presupuestal que resulta ser una caja negra, si tú no declaras hacia dónde va, o sea, cuál es el propósito, el resultado que percibe el uso de esos recursos, tú puedes decir que cualquier camino es bueno. Tú tienes que señalar cuál es tu meta, cómo se va a medir y tomar una discusión. Entonces ahí yo creo que lo que es importante es señalar que lo que nosotros buscamos con la ampliación de esta cobertura, que es un camino largo y complejo, es comenzar a incorporar a una mayor cantidad de programas y actores hacia este enfoque. Déjame decirte el tercer elemento que permite lograr este objetivo. Entonces, te decía que lo que nosotros buscamos es ampliar para poder priorizar mejor el gasto y no quedarnos en un subconjunto importante. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar una metodología que permite ser utilizada por más gente, que es más simple, no es tan complicada, pero que respeta en esencia los parámetros que exige un enfoque por resultados y sobre todo la posterior evaluación. Y el último elemento que establece la diferencia en esta metodología, ¿cuál sería? Tiene que ver con la implementación. Tú, para poder priorizar mejor tu gasto y no ser discrecional, y cuando tú tienes esta caja negra que no sabes a dónde va la gente, básicamente estableces medidas que son homogéneas para todos, para buenos y malos. No, entonces tú lo que tienes que es comenzar a transparentar esto. Y para que funcione lo que nosotros llamamos la rendición de cuentas, es decir, tú me dices que vas a hacer algo y después yo te voy a rendir cuentas y lo lograste o no lo lograste, es fundamental que eso sea transparente. Y para que opere esa rendición de cuentas, si tú vas a rendir cuentas para pedir el presupuesto ante el Ministerio de Economía, que soy yo, quien tiene que diseñar e implementar las políticas tienes que ser tú. Entiendo. ¿No? Porque lo contrario, si es que imagínate que por la complejidad de la metodología termina teniendo un rol demasiado protagónico el Ministerio de Economía, vamos a terminar siendo juez y parte. Y al final, ¿eso en qué concluye? En que no va a poder operar este mecanismo de rendición de cuentas. ¿Por qué cree usted que esta nueva metodología encuentra resistencias? Mira, esa es una pregunta muy difícil, o sea, no sabría qué decirte. Yo creo que más bien el problema está, y ahí yo creo que tenemos que identificar ciertas debilidades, pasa por reconocer que no hemos difundido adecuadamente lo que queremos y cómo queremos lograr esta reforma. Entonces, se presta confusiones, por ejemplo, que el presupuesto por resultados ha sido aniquilado. Tenemos, por ejemplo, te dejo un ejemplo, ¿no?, concreto. Uno de los programas estratégicos
más importantes, reconocidos internacionalmente, como dijo esta mañana el ministro de Economía, es el programa articulado nutricional. Gracias. El programa articulado nutricional hoy ha sido presentado en el Congreso, está en el anteproyecto de la ley de presupuesto y que va a ser discutido después, mantiene en esencia todo su arreglo metodológico. Está en el presupuesto 2012. Correcto. Y entonces... te estoy diciendo, o sea, por eso te digo que no sé cómo responderte. Entonces, es más, el programa articulado nutricional ha recibido un incremento en el presupuesto, el mayor incremento presupuestal desde que fue iniciado, desde que fue diseñado en el 2008. Entonces, yo lo que creo es que estamos nosotros necesitando, y eso es ahí sí creo que asumimos la responsabilidad, de tener que explicar un poco más qué es lo que se quiere lograr. Escuchaba, o sea, digamos, planteándolo positivamente, lo que buscamos ahora es ponerle y darle un espacio preponderante a la evaluación. Correcto. ¿No? El tema creo que nos da para más. Yo le quería proponer, señor Silva, seguir hablando de ese tema, seguir aterrizándolo un poco más. El tiempo nos gana. Quería agradecerle que haya estado con nosotros, porque sí es un tema clave. Si es una metodología que va a garantizar que la evaluación sea mucho más eficiente y mucho más fina, que se use. ¿no es cierto? Y que se use correcto, me parecería, sin duda, un tema que hay que buscar. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con Juan Pablo Silva, director de la Dirección de Calidad de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos vamos. Josefina, te quedas al frente. Claro, la red donde todo